Es fascinante descubrir cómo un libro tan antiguo puede encerrar detalles llenos de vida y sorpresas inesperadas. Al adentrarse en Crónicas 1, surge la sensación de estar ante un mapa del tiempo que conecta líneas familiares, experiencias y promesas. El texto empieza con nombres que parecen interminables, pero en esa larga cadena se encuentran pistas de cómo el pueblo entendía su origen y su misión. Mucho más que una simple lista, esos registros de tribus y descendientes incluso revelan rasgos de personalidad o anécdotas que, con atención, permiten imaginar a las personas más allá de sus nombres. Desde las primeras líneas, se siente como la historia conecta personajes legendarios con otros que pasan desapercibidos, todos formando parte de un entramado que define la identidad de un pueblo y sus creencias. Hay algo cautivador en la forma en que se destacan figuras conocidas como Noé, Abraham o Jacob, y cómo se enlazan con otras menos populares, casi enterradas en el olvido. Este contraste hace que uno se pregunte, ¿cuántas historias se han perdido en las genealogías que parecen anodinas? Crónicas 1 va más allá de contarnos únicamente la línea de sangre de reyes y profetas. En su interior, se identifican momentos en los que la narración nos recuerda que, aunque uno crea que su vida pasa desapercibida, el relato divino todo lo registra y cada nombre cobra importancia. Esa forma de ver la historia llenaba de esperanza a las personas, pues se sentían parte de un relato mayor que no acaba con su propia existencia. Uno de los pasajes más populares es el que presenta la plegaria de Jabes. Un hombre que, a simple vista, parece uno más entre tantos nombres. Sin embargo, se describe cómo elevó una oración pidiendo bendición y protección, y el texto menciona que Dios le concedió lo que pidió. La sencillez de esa escena obliga a detenerse un momento. Se trata de una breve anotación, pero encierra una fuerza que ha influido en generaciones. Se cree que, gracias a ese pequeño fragmento, muchos lectores han encontrado un modelo de fe, sin un trasfondo heroico ni una larga historia. Tan solo unas líneas bastan para mostrar que cualquiera, por muy corriente que parezca, puede transformarse en protagonista cuando confía en un propósito divino. Más adelante, las narraciones se centran en la figura de David. Aunque Crónicas 1 comparta material con los libros de Samuel y Reyes, el autor se encarga de retocar la perspectiva, dando un tono distinto a episodios que se relatan en otros pasajes de las Escrituras. Resulta intrigante darse cuenta de que en estas páginas se pone más énfasis en la relación de David con el culto, la música y los preparativos del templo. Aquí se halla un detalle interesante: el afán por mencionar a los levitas, los músicos y los encargados de los instrumentos da la impresión de que había un gran valor en la manera en que la adoración se organizaba y se vivía. Incluso se describen turnos y responsabilidades específicas de cada familia, como si se buscara que todo quedara perfectamente dispuesto para rendir honor. Eso brinda un matiz cercano a lo ceremonial, casi sacerdotal, subrayando la importancia del orden en la casa de Dios y, al mismo tiempo, implicando que una nación bien coordinada en su culto encuentra fortaleza espiritual. En medio de esa atención a los detalles, surge otro aspecto que llama la atención: la manera en que se tratan los errores de ciertos personajes. Crónicas 1 no pasa por alto equivocaciones, sino que, en ocasiones, suaviza algunos fracasos para ensalzar la fidelidad del rey David o de otros líderes. Esto no significa que niegue sus faltas, pero sí muestra un interés particular en destacar su papel en el plan divino, ofreciendo una visión un poco más optimista. Detrás de estos matices se podría intuir el deseo de resaltar la unidad nacional y el sentido de pertenencia. A fin de cuentas, cuando este libro se componía, el pueblo necesitaba recordar que, pese al exilio y las adversidades, su identidad seguía vinculada a una promesa superior, y reencontrar la historia era esencial para reavivar esa llama de esperanza. Pero no todo se queda en aspectos formales o ceremoniales. Crónicas 1 toquetea también las tensiones de poder, los conflictos entre tribus y la fragilidad de los reinados. Se mencionan alianzas y traiciones, momentos de victoria y sombríos episodios de derrota, como si fuera un tablado donde cada acción repercute en el futuro de la nación.
Esas tramas plantean la idea de que la vida no transcurre en una burbuja aislada, las decisiones de un gobernante afectan a todo un pueblo, y la fidelidad a los mandatos sagrados se convierte en una especie de escudo protector que, de quebrarse, trae consecuencias. En ese sentido, el libro funciona como una lección para quienes lo leían en aquel entonces, mostrándoles que la vinculación directa con lo sagrado no solo era asunto de ritual, sino también de responsabilidad frente a los demás. Hay una particularidad interesante. Mientras algunos pasajes bíblicos enfatizan las historias repletas de giros dramáticos, Crónicas 1 despliega gran parte de su energía en remarcar el linaje y la convivencia de las diferentes tribus. Para algunos, leer páginas y páginas de nombres pudiera parecer agotador. Sin embargo, hay que verlo como un rompecabezas que revela la pertenencia de cada familia al gran tejido nacional. Los descendientes de Judá, Leví o Benjamín van tejiendo una red que se va cerrando en torno a la figura regia. Este cuidado por el detalle biográfico puede interpretarse como una invitación a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. El pueblo sentía que su propia historia no ocurría al azar, sino que formaba parte de un plan pacientísimo trazado desde el inicio de los tiempos. Otro aspecto curioso se encuentra en cómo se describen los preparativos para la construcción del templo. David, a pesar de que no llegó a edificarlo, comenzó a reunir materiales y organizó a los levitas para sus funciones. El libro enaltece la idea de que Dios apreciaba la entrega de David, aun si la tarea la terminaría su hijo Salomón. Crónicas 1, al poner en primer plano este proceso, subraya un mensaje. A veces trabajamos para algo que no vamos a ver culminado en nuestra propia vida, pero eso no resta valor ni al esfuerzo ni a la intención. Queda la enseñanza de que lo que se hace con dedicación y fe puede ser continuado por otros y aún así cumplir un propósito trascendente. Si se rasca un poco más la superficie, hay personajes anónimos que se mencionan solo en una línea. Es emocionante intentar imaginar sus vidas, sus preocupaciones y la forma en que contribuían, a su modo, al gran proyecto nacional y espiritual. A lo largo del libro, se enumeran guardias de los portones, encargados del tesoro, escribas y muchos otros. Cada uno constituía una pequeña pieza que hacía funcionar el todo. Esa conjunción de roles también definidos proporciona una imagen muy clara de cómo las comunidades religiosas de aquel tiempo se organizaban. No dejaban detalles al azar, pues cada labor era vista como un servicio fundamental, con el mérito de ser parte de algo enorme. Hacia el final de Crónicas 1, la atención gira en torno a la sucesión del trono y la forma en que se va consolidando el gobierno que perpetúa la casa de David. Los relatos, si bien pueden sonar repetidos si se ha leído Samuel o Reyes, tienen auténticos matices frescos para quienes ponen atención a la redacción y a los nombres resucitados en la narración. Es ahí cuando se palpa la influencia de este libro en la identidad de un pueblo, ofreciéndoles un fundamento para ver su historia como un sendero que, pese a tropiezos y desaciertos, jamás se separa de la mano divina. El lector termina con la sensación de que cada rey, cada familia y cada tribu forman un episodio de una gran epopeya que no concluye en este volumen, sino que invita a mirar el futuro con esperanza. Es maravilloso notar cómo temas antiguos consiguen hoy despertar el interés de mucha gente, logrando que el texto bíblico siga dando lecciones de pertenencia, disciplina, responsabilidad y fe. Con cada hoja, Crónicas 1 teje historias, genealogías y anécdotas que, aunque desarrolladas hace siglos, aún resuenan en quienes buscan sentido e inspiración. Y si se desea complementar esa experiencia, es valioso explorar interpretaciones, investigaciones y diálogos que nacen de este mismo libro, comprobando que un texto reverenciado puede funcionar también como punto de partida para nuevas reflexiones. En definitiva, lo que parece una simple recopilación de nombres se transforma en una puerta a un universo colmado de herencia espiritual y cultural, capaz de cautivar, sorprender y, sobre todo, alimentar la curiosidad acerca de las raíces más profundas de la tradición religiosa. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.